Hola, bueno, aprovecho de darle la bienvenida y agradecerles por la asistencia. Nosotros como red estamos muy contentos de estos seminarios que estamos empezando a armar, que hicimos una manifestación, yo creo la primera manifestación concreta de cómo a través de esta colaboración entre universidades nosotros podemos difundir y aportar libremente y gratuitamente a todas las instituciones que estén interesadas en avanzar en temática de sustentabilidad con experiencia, tanto de experiencia de las mismas universidades como experiencia de afuera, como la que contó Gonzalo o desde el gobierno. En mi presentación voy a centrar a contarles un poco la historia de este proyecto, pero considerando un poco lo que ya presentó Oscar y lo que mencionaba Gonzalo, yo me gustaría mencionar algo antes, que es que el proyecto en una universidad, un proyecto de este tipo, un proyecto de sustentabilidad, se enfrenta, yo creo que están cambiando las cosas ahora, pero inicialmente, hace unos 5 años, se enfrentaba ante una indiferencia muy grande a todo nivel, desde la alta dirección hasta incluso las bases, los estudiantes, los funcionarios, etc. Entonces, este tipo de proyectos siempre se veía casi como una excentricidad de un grupo agitado de alumnos en algunos casos, en otras veces eran profesores que eran locos verdes que querían reciclar y a la gente en verdad no le interesaba mucho. Entonces, la forma en que estos proyectos se han ido implementando también tiene toda una dinámica que tiene que ser reconocida y tiene que ser entendida. Y no solo mirado desde el punto de vista de qué tan bien o mal funciona el sistema. Yo, siendo bien honesto, le cambiaría prácticamente todo nuestro sistema de reciclaje y idealmente podríamos tener un sistema como el de Gonzalo en todas partes. Pero el presupuesto, por ejemplo, completo del proyecto de sustentabilidad de la universidad debe ser equivalente a lo que costaría hacer eso, o de hecho mucho menor a lo que costaría hacer eso en la universidad. Entonces, plantear que hagamos un modelo de reciclaje de ese tipo acá está fuera de la cuestión, al menos ahora. Eso no quiere decir que nosotros no queramos seguir avanzando en esa línea. Y les voy a contar un poco cómo es nuestra estrategia, que también es una estrategia política interna, que yo creo que la gente que acá está en la universidad, en alguna universidad que está empezando y quiera adelantar estos temas, también tiene que tener en consideración. Ahora, voy a complementar un poco, yo creo que Gonzalo explicó muy bien qué se entiende por reciclaje o qué debiésemos entender por reciclaje, pero de todas maneras me faltó algo que quiero mencionar, porque es importante que creo que uno lo tenga en mente cuando habla de este tema. Se me fue eso, te caerán al suelo. Déjalo ahí. Bueno, ¿qué tenemos por reciclaje? Están bajo un criterio de recircular, revalorizar, no desperdiciar. Como decía Gonzalo antes, ni siquiera existía la palabra basura. De hecho, en el lenguaje Rapa Nui no existe la palabra basura porque para ellos no aparecía eso. Todo de alguna forma o se degradaba naturalmente o se le daba otro uso. Fue una invención que se ha potenciado fuertemente en los últimos 50, 60, 70 años. Entonces nosotros trabajamos en este espacio con el reciclaje. Tenemos una cadena de un ciclo de vida de nuestros productos y esto tiene sí, el de arriba. Donde hay extracción de recursos naturales, producción, distribución, consumo y disposición. De alguna forma, con el reciclaje nosotros tratamos de reducir la extracción y también la disposición, bajar los volúmenes. Entonces trabajamos en esa área y un poco buscamos establecer esta dinámica, generar un reciclo en esta parte del ciclo de vida de los productos. Ahora, cabe preguntarse si realmente estamos reciclando. Esta pregunta va a parecer un poco más insidiosa, o sea, cuando nosotros agarramos un material, el material que sea más fácilmente reciclable, una botella PET o una lata de aluminio, o un papel, ¿estamos realmente reciclando? ¿Está transformando ese material en el mismo material? Bueno, la respuesta es que en la mayoría de los casos no. Lo que nosotros estamos haciendo en verdad es transformando un material en otro material de menor calidad, que a su vez, si es reciclado, va a poder transformarse en otro material de aún menor calidad, que eventualmente no va a ser posible reciclar y va a terminar de todas maneras, en el mejor de los casos, en un relleno sanitario. Esto es importante tenerlo en mente porque realmente uno piensa que lo que uno recicla queda para siempre circulando en esta cadena de producción, en este ciclo de producción de materiales. Y esa no es la verdad. En verdad lo que nosotros hacemos en general es algo que se dice downcycling, que de alguna manera vamos bajando la calidad hasta que igual después de los escalones llegamos al relleno sanitario. Entonces uno podría mirar y decir, bueno, si no reciclo y termino el relleno sanitario, y si reciclo y eventualmente termino el relleno sanitario, ¿por qué siquiera molestarme?
Y el tema es que yo menciono esto porque tiene que ver con esta idea que mencionaba Gonzalo de que al acercar toda la gente con la temática del reciclaje, ellos deben estar conscientes que hay un problema de diseño que viene de antes, que viene aguas arriba. El productor que diseñó el packing, que diseñó el computador, que diseñó todas las cosas que nosotros usamos usualmente, debiese tener en consideración en el diseño la capacidad de recircular ese material que él está entregando a la sociedad. En este minuto no hay ninguna vinculación real, el productor entrega y después ya no tiene una responsabilidad social. De hecho, espero que la profesora Ministerio nos hable un poco de cómo se hace cargo de la ley de residuos al respecto. Entonces, ¿para qué molestarse con reciclar si efectivamente no estamos recirculando el 100% de estos materiales? Entonces, voy a mencionar algunos pros y algunos contras. Por un lado, de todas maneras se evita un enorme consumo de material crudo, o sea, de recursos naturales en la extracción, y también se reduce en muchos casos el consumo de energía en la producción, porque al ocupar estos materiales que de alguna manera ya están depurados, una botella de plástico por ejemplo, cuando nosotros queremos transformarla en otro material es más fácil y se requiere menos energía. Eso no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos. Contras. Se desvía la atención de la raíz del problema, el cual es de diseño e intención. La gente de repente, por reciclar, como que pagó todas sus culpas. O sea, siente que ya es sustentable así, y se sube a su mantero y se va a, no sé, a 50 kilómetros de Santiago. Y después compra más basura y compra más basura. Entonces, el tema es que siempre es importante dar a conocer y mencionar que el reciclaje es solo una faceta de lo que tú puedes hacer y tampoco es perfecta y no es la solución a todos los problemas. Y lo otro, hay grandes dificultades para la logística inversa, que es la recuperación de estos materiales. Y esto se ve en cómo la gente en este minuto no hay mucha facilidad para que la gente pueda separar todos estos materiales que le llegan, que son de los nombres más extraños, como ¿cómo era el nombre, Gonzalo, que decía? Polipropileno, no sé, metalizado. Y no sabe qué hacer con eso, y además no tiene un lugar cercano donde pueda disponer de dicho recurso. Pero ¿cuál es el pro más importante? Es la educación. Si uno hace bien un proyecto reciclaje, si uno se hace cargo de mencionar estas cosas, se hace cargo de instruir permanentemente a la gente de qué se trata, permite tres cosas principalmente. Hay una visualización de problemas. Al poner contenedores de reciclaje, la gente se le plantea cotidianamente en el patio que hay una alternativa a simplemente desechar todo por un lugar. Eso ya es un tema importante. Hay una visualización de un problema y dice ya, yo podría hacer algo. Ahora, como decía antes, no es la solución a todos los problemas, pero es ya una visualización de que hay algo previo. También se establece esta idea de que hay una responsabilidad compartida. O sea, yo puedo jugar un rol en mejorar una situación. Esto se puede hacer de muchas formas, pero el reciclaje, al tener una presencia permanente en los patios de las universidades, te hace esta idea de la responsabilidad compartida muy latente. Y lo otro que nosotros hemos notado fuertemente en los estudiantes y también en muchas otras personas de la comunidad universitaria, que finalmente es una puerta de acceso a tener una preocupación más responsable y más profunda de todas las temáticas de sustentabilidad. Y nosotros creemos que eso ha sido como la principal característica que nos ha gustado del proyecto Recicla UC acá en la universidad. De hecho, fue el primer proyecto exitoso de toda la universidad en temáticas de sustentabilidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Les voy a contar después, primero voy a contar un poquito de historia. El proyecto surge como una iniciativa de estudiantes que están organizados bajo un grupo que se llama Sustentable UC, que de hecho es el mismo nombre que nosotros tenemos ahora como organización, pero ya de la universidad. Y que frente a esta idea de la sustentabilidad decidieron armar un proyecto muy concreto que visualizaron como una urgencia, que era fomentar el reciclaje en la universidad. Y para eso partieron por hacer una caracterización de residuos que fue de manera colaborativa. O sea, ellos pusieron recursos que postularon de la Dirección de Asuntos Estudiantiles acá, consiguieron apoyo de la administración, desde el punto de vista de gestión, de poder separar los residuos, y también hubo aporte monetario desde un centro de medio ambiente que existía anteriormente acá en la universidad, y se contrató a Compost Chile para hacer esta caracterización. Los voluntarios se involucraron desde el principio, ellos ayudaron, metieron las manos en la basura, separaron, pesaron, y finalmente Compost Chile hizo como toda la pega ya nomás de sistematizar la información y llegar a un resultado.
¿Por qué partieron con esto? Porque entendieron que era fundamental argumentar sólidamente que era necesario hacer algo y que era posible hacer algo. O sea, nosotros teníamos un porcentaje de residuos que podríamos estar reciclando y que podríamos estar evitando que llegara a un relleno sanitario. Luego de esto, se establece un piloto en la Facultad de Ingeniería. La primera facultad donde se instalan los contenedores, básicamente porque ahí se lograron mover ciertos fondos para poder instalarlos, y funcionaba en un enfoque colaborativo entre los voluntarios y el personal de aseo. O sea, todo el proceso era llevado a cabo por los estudiantes y también personal de aseo que se le aportaba con un bono que venía de los recursos que se obtenían por la venta de estos materiales. Dado el éxito del piloto, entre el año 2007 y 2009, se expande el proyecto a 4 campos de la región metropolitana de la Universidad Católica, con facultades como Economía, Humanidades y Derecho, y también se empieza a compartir fuertemente la experiencia dentro y fuera del UC. En algunos de estos años el proyecto Reciclo UC tuvo harta presencia mediática, llamó la atención porque era uno de los primeros, no era el primero, pero era uno de los primeros proyectos de reciclaje en la universidad que tenía este nivel de éxito. Y de hecho se hicieron algunos encuentros, seminarios donde de hecho participaron personas de otras universidades y se les mostró un poco cuál había sido el proceso que se había seguido para que ellos pudieran también llevarlo a su universidad. Pero ¿qué pasa? El 2010 empieza una crisis, ¿verdad? Se empieza a incubar de antes. Que hay un desgaste. Los voluntarios están involucrados en la parte operativa, con esta responsabilidad que empezaban a sentir que no era de ellos, sino que era una responsabilidad de la misma universidad, que dice estar acogida por la administración, que si la administración apoyada de cierta forma, seguía dependiendo mucho de esta voluntad de los estudiantes. Empieza a votarlo, sienten que todavía no pueden dedicarse a lo que originalmente querían dedicarse, que era una labor más educativa en temáticas ambientales, y empiezan a surgir problemas de gestión que se vinculan en cierto modo a este modelo del pago por el bono. Y esto pasa porque finalmente lo que uno recibe por la venta de residuos no es mucho, de hecho es muy poco comparado con todo lo que uno tiene que invertir para implementar los sistemas. Entonces el bono siempre va a ser insuficiente y se está entregando una carga excesiva a la gente del aseo para mantener el sistema. Entonces de a poquito ya están empezando a generarse ciertos roces, también como era un pago un bono, de repente se generan problemas entre las mismas personas del aseo, de por qué ellos reciben un bono, por qué ellos no. Entonces está llegando a una situación bastante compleja y se hizo evidente que había necesidad de un cambio. Y por ese año también varias agrupaciones que ya estaban empezando a surgir de distintas temáticas, de tenencia responsable, de huerta urbana, no me acuerdo cuántas más, pero eran como 5, plantean que no solo hay un problema con el reciclaje, sino hay un problema serio de que la universidad no tenga un compromiso claro con la sustentabilidad. O sea, no se está haciendo cargo de la gran temática que es la sustentabilidad. Entonces, se organiza un grupo que se llama Consejo Ecológico UC y hace una propuesta a la universidad donde se tocan varias temáticas, no solamente temas de reciclaje, temas de energía, de transporte, y se le plantea al rector que estaba recién asumiendo que un poco qué va a hacer, como que se le puso un aprieto, y se estaba a punto de desarrollando el nuevo plan de desarrollo de la universidad y se hacía la pregunta si se iba a incluir este tema o no. Se hace un lanzamiento y en el lanzamiento se presentan dos cosas: esta propuesta más general de sustentabilidad y también una presentación súper concreta respecto que diagnosticaba, o sea, que hacía como un diagnóstico de la situación actual del proyecto de reciclaje y hacía una propuesta de cómo los alumnos veían que debería seguir funcionando. Después de eso, un largo silencio como de 8 meses y después apareció en el plan de desarrollo y apareció también recursos para empezar la oficina de sustentabilidad y también ciertos fondos para poder formalizar el sistema de reciclaje, al menos en Campus San Joaquín. Entonces este año fue esencial, en verdad, en todo sentido, no solamente para el proyecto de reciclaje. Entonces ahora sí, volver a cómo lo hacemos. Reconozco que lo hacemos mal. De hecho, tu hermano, yo creo que no tiene por qué pedir disculpas, de hecho él ha sido uno de los principales promotores para hacernos ver que lo hacemos mal. Pero de todas maneras entiende que la situación que yo les planteaba al inicio, o sea, nosotros si tuviéramos los recursos, claramente haríamos un cambio, haríamos muchas mejoras. Pero dadas las condiciones en las cuales funcionamos, para poder avanzar a ese lugar, todavía tenemos que saltar alguna etapa y convencer a otras personas. Pero estamos en eso. De todas maneras, les voy a mostrar cómo funciona actualmente. Tenemos dos principios principales de trabajo. Hay uno que es un enfoque progresivo, que obedece justamente esta idea de que hay que ir convenciendo gente y ir adquiriendo fondos de a poco. Entonces nosotros vamos incluyendo nuevos materiales en la medida de que estos materiales sean factibles de implementar y que no sean tan costosos. Entonces nosotros partimos trabajando con los 4 materiales más clásicos que se trabajan en el reciclaje, que son fácilmente reciclables en el sentido de que hay muchas empresas que están dispuestas a comprarlos.
El otro tema es la cobertura. Se partió con el piloto cuando éramos estudiantes, después el campus completo, los otros campus, y después vamos agregando cada vez más puntos limpios para poder tener una cobertura, o sea, ojalá estar a la vuelta de la esquina para todas las personas. Y ir incrementando volumen, que también parte de una consecuencia de ambas cosas. Lo otro, responsabilidad compartida y distribuida, que apunta a esta idea de que para que el sistema se gestione lo mejor posible, la responsabilidad de la gestión misma de los contenedores, de la mantención de los contenedores, no debiese estar tan lejos del usuario o tan lejos del responsable. Entonces, en ese caso, nosotros, por ejemplo, ahora estamos empezando a implementar un sistema de reciclaje dentro del edificio, porque actualmente funcionamos más que nada en los patios, y la gente que quiera participar en ese sistema tiene que firmar una carta de compromiso de que ellos se hacen responsables, al menos de todo, de la gestión de los residuos, desde ese punto limpio dentro del edificio hasta los puntos limpios de patio, donde ahí viene la responsabilidad de la administración de campus que vela por esos lugares comunes. Entonces es muy importante en ese sentido tratar de ser claro respecto a quién tiene responsabilidad de cada cosa. Como les decía, estos son los residuos que nosotros actualmente estamos trabajando: aluminio, vidrio, plástico, papel y cartón, en el enfoque de reciclaje, y también estamos tratando de reinstalar un proyecto que estuvo funcionando de manera piloto, que no es de reciclaje porque uno no recicla las pilas en Chile lamentablemente, sino es de una disposición segura de este residuo. ¿Y cómo funciona el sistema? Hay contenedores de patio, que son los que, no sé si alguna vez lo han visto ustedes acá, que tienen un volumen grande y que efectivamente no está pensado y adecuado a la densidad de cada material. De hecho, tenemos uno que desborda constantemente, que es el cartón. Hay una persona que se encarga de la mantención de estos puntos limpios, de hacer los retiros y llevar a las estaciones de transferencia que están ubicadas. Todo esto lo estoy planteando desde el punto de vista campus San Joaquín, porque los otros campos no funcionan igual. Donde se hace el acopio y finalmente se hace el retiro de las empresas de reciclaje con las cuales trabajamos. En este minuto, la empresa con la que trabajamos con la mayoría de los residuos, Recupac, que funciona bastante bien, así que les paso el dato. Y ellos finalmente se encargan de todo el proceso posterior hacia la planta de reciclaje. En Campus San Joaquín tenemos 4 estaciones de transferencia, que son estas que se ven acá, donde se comparte el espacio 50% con la basura común. Tenemos 23 sets de patio y aumentando, y por ahora a modo piloto tenemos 7 sets de oficinas, pero estamos a punto de lanzar ya a mayor escala en todo el campus el proyecto de Recicla en tu oficina, con esta idea de la responsabilidad de cada uno de los usuarios. Y cómo ha sido un poco la historia del reciclaje en cantidades, desde que se partió con el piloto. Partimos con 9 toneladas de reciclaje, 18, después una baja en este año que fue el año crítico, y después aquí está este año de cambio, de acuerdo, de que la universidad se hace cargo, y se notó claramente al tiro una tendencia en el alza que tiene que ver con esta responsabilidad y con el orden que adquirió el sistema por tener una persona que se haga cargo de la mantención de los puntos limpios, de llevar los puntos limpios de los residuos a la estación de transferencia, y de ir mejorando los tratos también con la empresa recicladora final. Y en 2012 llegamos a 49 toneladas y nosotros percibimos que claramente esto va en alza, especialmente en el minuto que nosotros podemos llegar a la oficina también se va a notar eso. Lo cual no está exento de dificultades. Bueno, lo primero a mencionar, y que creo que esto le puede ser muy útil a todos para que lo tengan muy claro, hay gente que piensa que se puede ganar plata con esto. O sea, la empresa recicladora claramente es un negocio, pero uno como universidad difícilmente va a poder ganar plata con esto, a menos que uno haga de esto un negocio, y no es la idea, porque no es el foco de la universidad. Entonces, la gente que empieza a plantear eso al principio, y creo que es bueno desde el inicio hacerles ver que no es un negocio, sino que finalmente es una inversión social y ambiental, y que es un mínimo que debiésemos cumplir. Lo mínimo que nosotros debemos cumplir es hacernos cargo de nuestros residuos finalmente. Hay otra dificultad que tiene que ver con el volumen mínimo para retiros, que es un poco lo que contaba Oscar, que es su realidad en la Facultad de Economía. A nosotros en el campus San Joaquín no tenemos problemas con eso porque los volúmenes son bastante altos, pero en otros campus como Campo Lo Contador, Casa Central, Campo Oriente, sí es más difícil que la empresa esté dispuesta a ir y hacerte el retiro. Eso también te genera dificultades. Por lo tanto, es importante en ese sentido tener una flexibilidad en el modelo operativo. O sea, si un lugar tiene poco volumen, debes tratar de copiar más, debes hacer
acuerdos previos con la empresa para que te asegure que te hace el retiro, o en algunos casos que hemos tratado de hacer acá, la empresa que nos retira acá, decirle, oye, retíranos allá también, o si no vamos a ir a otra empresa. O sea, hay temas de negociación que manejan. Mal uso por parte de los usuarios, eso es una realidad permanente y dada la escala de nuestro proyecto con todos los puntos limpios que tenemos, es difícil también de controlar, pero hemos tratado de hacerlo, haciendo lo más claro posible los paneles informativos que tienen los puntos limpios, y lo otro también tratando de hacer comunicados al respecto en medios masivos de la universidad. Esta es una infografía que pusimos en la revista ILC, que es una revista que se entrega a todos los estudiantes de la universidad, donde un poco tratamos de explicar el proyecto y de reforzar también quién lo que en cada uno de los contenedores, pero no es fácil. Y respecto al tema, aquí hay un tema que es nuestro actual desafío, que qué pasa cuando tienes mucho éxito. O sea, nosotros en este minuto estamos manejando un volumen muy superior al que todavía estamos como al límite, pero yo creo que estamos claramente frente a un escenario donde ya los fondos que se están invirtiendo para mantener el sistema no son suficientes. Y nosotros tenemos que hacerle ver esto a la universidad. Pero, y aquí hay un tema político que es fundamental. Nosotros recién este año logramos que el presupuesto del proyecto de reciclaje estuviera dentro del presupuesto de la administración del campus. O sea, hasta el año pasado el presupuesto estaba en la oficina de sustentabilidad. Y quizás parece medio ridículo esto porque estaba todo dentro de la misma universidad, pero no es trivial, créanme. Entonces, el presupuesto estaba dentro de nosotros, pero la operación estaba a cargo de la administración. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros queríamos crecer, se subentendía que nosotros como oficina teníamos que pedir más plata para el funcionamiento del sistema, y la administración, como no tenía ese rol, tampoco tenía tanta preocupación por hacer esa solicitud hacia arriba, que necesitaba más fondos para el sistema. Pero en el minuto que pasa este presupuesto a la administración de campus, ahora ya 100% de responsabilidad de la administración de campus, tal como es la gestión de los residuos comunes. Y esa es la lógica que nosotros queremos implementar. O sea, el reciclaje es parte de tu modelo de gestión de residuos. Y como tal, tú tienes que manejar un fondo suficiente para gestionar todos tus residuos. En este caso, el reciclaje necesita más residuos, más recursos, por lo tanto, tú tienes que hacer la pedida hacia arriba para que te den estos recursos. Ahora, puede ser trivial, pero desde este año recién estamos viendo como una preocupación más concreta desde la administración de decirle a la dirección superior que por favor les den más recursos porque estamos con problemas o vislumbramos que vienen más problemas. Antes era como una solicitud de nosotros y no nos inflaban mucho. Ahora, ¿qué pasó con el voluntariado? Que no lo había mencionado. El año pasado volvieron a retomar, eso sí, después de pasar por una fase de baja, cuando fue el 2010, hubo una crisis del grupo, había bastante desmotivación. Finalmente se logró que la universidad se hiciera cargo, pero igual yo siento que se le hizo un daño a esta agrupación de voluntarios que no tuvo la capacidad de renovarse, un poco por esta misma falta de motivación y problemas que tuvieron. Pero el 2012 se retomó un poco el proyecto Recicla y se le hizo un cambio de foco hacia actividad educativa. Y se hizo un proyecto con la educación, con la Fundación Elige UCAC. No Elige UCAC. Yo puedo. En colegios donde se hicieron clases en torno al proyecto de reciclaje y trabajando con los mismos voluntarios. Lamentablemente este año estamos en baja y no estamos con muchos voluntarios, por decir quizás ninguno. Pero yo creo que también esto obedece a otro proceso que también hemos visto que en otras organizaciones de ciclistas, organizaciones de tenencia responsable, la misma gente que participa con nosotros en la oficina viendo temáticas más generales, ha habido un crecimiento voluntario. Entonces también se nota que ha habido este camino, este paso de preocuparse del reciclaje a preocuparse por la temática más general. Y esta gente sigue compartiendo el interés por el reciclaje, pero también lo comparte con otras temáticas que es como este enfoque más completo y de cambio cultural que nosotros requerimos en la sustentabilidad. Entonces yo no lo veo necesariamente como algo negativo. O sea, sería ideal que nosotros pudiéramos hacer más campañas de reciclaje con apoyo a estudiantes, pero no son infinitas las cantidades de estudiantes que estamos lidiando. Algunas conclusiones. Yo creo que lo principal es esto. Una meta es llegar a que el reciclaje sea visto por tu institución como parte de la gestión de residuos. O sea, la universidad tiene que hacerse cargo de sus residuos. O sea, no van a dejar la basura de por cualquier lado. O sea, ya tienen un sistema para manejar los residuos, para que se retiren. Y si uno logra
meter el reciclaje dentro de esa misma lógica va a ser mucho más fácil desde el punto de vista de obtener recursos y de asignar responsabilidades. La cercanía del usuario es un factor clave, lo mencionaba Oscar antes, que la gente en realidad no está dispuesta a ir demasiado lejos a hacer este reciclaje, por lo tanto hay que tener una cobertura adecuada. Y nosotros hemos notado claramente cuando hemos puesto más puntos limpios, cómo una zona hace crecer fuertemente el volumen que nosotros estamos recibiendo. Y lo otro, eso no pasa.